Donald Trump, que ganó la presidencia en Estados Unidos para el periodo 2024-2028, es un hombre bueno con apariencia de malo. Es un hombre legal con apariencia de rebelde. ¿Por qué? Porque Donald Trump ganó la presidencia porque sin hacer abuso del dinero de Estados Unidos para su campaña, sin extorsionar a nadie, simplemente presentando las políticas que a Estados Unidos le conviene, no a los migrantes en Estados Unidos, sino a los ciudadanos norteamericanos, que siguen siendo una gran mayoría, le convencieron de elegir a Donald Trump. Donald Trump no gastó más dinero que Kamala Harris para ganar la presidencia, gastó mucho menos. No hizo trampas, simplemente se presentó sus ideas y convencieron al pueblo norteamericano, que vieron que Joe Biden nada más le hizo al tonto, no solucionó nada. Donald Trump estaba empezando a frenar la migración desordenada y desorbitada que llegaba a Estados Unidos. Y lo que hizo Joe Biden es volver a permitir esa migración descontrolada que llega a Estados Unidos. ¿Qué es el problema principal de Estados Unidos? Sigue siendo uno de los problemas principales, es la migración. Vieron que Kamala Harris nada más le iba a hacer al cuento, no iba a solucionar nada, igual que Joe Biden no solucionó nada, empeoró todo. En cambio, Donald Trump, con su estilo de hablar fuerte y insultar y todo, logró muchas cosas para Estados Unidos. No estoy hablando para México ni para el mundo, porque Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente de México, ni el presidente de Rusia, ni de China, ni de nada, es el presidente de Estados Unidos. Y los estadounidenses prefirieron a alguien que le soluciona los problemas, no a alguien que le hace al tonto como Biden, que no hizo nada, nada más empeoró todo, empeoró la economía, empeoró muchísimo la migración, que es un caballero, Joe Biden, elegante, formal, muy respetuoso en sus formas, pero no fue un presidente que le haya servido a Estados Unidos. Estados Unidos, como país, tiene derecho a aspirar a la grandeza comercial, económica, política, de todos tipos. Está en su derecho, ¿o no? ¿Y quién prometió esa grandeza? ¿Y quién la puede empezar a cumplir? Donald Trump. Y le achacan que él es un de lo peor. No, Donald Trump no es de lo peor. Es un hombre que dice lo que es. Porque es cierto, Estados Unidos está invadido por gran cantidad de gente, de migrantes ilegales, que cruzan la frontera en forma ilegal. Y ningún presidente la ha podido controlar. Y todos la han querido controlar y nadie ha podido. El que estaba pudiendo era Donald Trump. Pero la campaña de Biden era, cuando ganó, era destruir la imagen de Trump. Y lo logró. Hubo ahí una situación en Estados Unidos que yo pienso que no está bien. Las votaciones anticipadas. Porque las votaciones anticipadas hacen que no permitan que el candidato termine su campaña dando todo lo que puede hacer, sino que empiecen a votar con una idea que todavía no conocen lo que piensa hacer el candidato en caso de ganar. Y con esa imagen que tienen previa es con la que votan. Entonces lo que pasó en el 2020
a Donald Trump de alguna forma le afectó que cuando estaban dañando su imagen y todavía Trump todavía no presentaba bien sus ideas, votaron gran cantidad de gente y ese voto anticipado perjudicó a Donald Trump y que fue la causa de que después, cuando fueron las votaciones en el día propio de la elección, ya no les alcanzó a los simpatizantes de Donald Trump. Y por eso fue la queja de Donald Trump, que esas votaciones anticipadas, en el momento en que estaba más dañada la imagen de Donald Trump por Joe Biden, fue la que hizo que perdiera. Porque no perdió en forma abrumadora, perdió una votación muy cercana, que de hecho, si no hubiera habido votación anticipada, probablemente hubiera ganado Trump en el año 2020. ¿A qué me refiero? Es un error la votación anticipada, es mi opinión. Hay que dejar que el candidato haga su campaña política, informe todo y una vez que ya informó todo completamente, se vote. En esta ocasión, como vemos, Donald Trump ganó en forma democrática. Que se ganó a toda la Cámara de Senadores, los representantes, que ganaron casi todos los estados, que muchos eran demócratas, ahora son republicanos con Donald Trump. Pues sí, así es la democracia. La mayoría que ganó Donald Trump, la victoria propiamente aplastante que logró, fue en forma democrática. No engañó a nadie, no gastó de más, no hizo guerra sucia contra Biden y contra Kamala Harris, no, informó lo que pensaba. Porque Donald Trump tiene una meta. Donald Trump es de un país, Estados Unidos, que tiene una economía capitalista, liberal, que buscan la supremacía económica en el mundo y que la ha conseguido y que busca la libertad de empresa, que la gente puede poner las empresas que quiera, respetando el reglamento. Y no estoy de acuerdo con las dictaduras comunistas, mucho menos con las dictaduras comunistoides de América Latina, ni con el comunismo ni soviético, ni de China, a la que respeta. Hay que aclarar, él no está de acuerdo, pero respeta. Ni está de acuerdo, obviamente, con el terrorismo musulmán. Estados Unidos, como lo he dicho anteriormente, es el mejor país, aunque les dé coraje a todos. ¿Por qué? Porque es la economía más exitosa, sigue siendo. Porque es primer lugar en deporte, mayor cantidad de medallas olímpicas. Primer lugar en producción agrícola, el mayor productor de alimentos en el mundo. Primer lugar en ingeniería, el mayor inventor de Estados Unidos es de todos los aparatos. La mayoría, casi el 80% de los aparatos modernos que usamos, como la lavadora, el teléfono, el elevador, el avión, la aspiradora, parte de la radio, parte de la televisión, se ha inventado en Estados Unidos. Primer lugar en medicina, mayor cantidad de premios Nobel. Primer lugar en arte. De ahí que el cine de Hollywood de Estados Unidos sea el más visto en el mundo. La música de Estados Unidos, el rock, el swing, es de lo mejor, de lo que más se oye en el mundo. Militarmente es el país más poderoso, pero no es un país militarista. ¿Por qué? Porque designa solamente el 4% de su presupuesto para el ejército. A diferencia de otros países, por ejemplo, Irak, en la guerra del Golfo, ¿se acuerdan? Saddam Hussein dedicaba el 25% del presupuesto del país al ejército. Estados Unidos es de los que menos dinero dedican al ejército, el 4%. Que si es una potencia militar, es porque Estados Unidos es una potencia económica.
Por eso su ejército es poderoso, pero no porque sea un país militarista. Y es un país que no invade, que defiende. Es muy diferente. Estados Unidos no se ha apropiado de ningún país, como lo hicieron todos los imperios anteriores. En lo ciencias humanas es el de los mejores en educación. El analfabetismo es propiamente cero. La mayor cantidad de investigadores científicos, desarrollo de la educación. En ciencia, primer lugar en ciencias, premios Nobel, mayor cantidad de norteamericanos. En ciencias sociales, es una democracia, es la mejor democracia, aunque lo digan que no. Si ven, Kamala Harris aceptó su derrota. El único que dicen que no aceptó la derrota fue Donald Trump, pero no la aceptó. De hecho, sus seguidores, no Donald Trump, son los que hicieron ese relajo cuando perdió en el 2020. No fue Donald Trump, fueron sus seguidores. Pero aún así es el país que siempre ha tenido transiciones, excepto la anterior, democráticas, pacíficas. La anterior fue una revuelta que hicieron los seguidores de Trump. No fue mandada por Trump, fueron sus seguidores. Pero no fue el gran problema. El problema grave fue cuando perdió López Obrador en México, que bloqueó reforma, que se autonombró presidente de México como loco, que violó todas las leyes. No, en Estados Unidos siempre ha habido una transición pacífica. Críticas, obviamente, pues, no aceptan a veces, pero es muy pacífica. Y en religión, Estados Unidos tiene una apertura religiosa al mundo. Es un país que cree en Cristo, cristiano, de dos denominaciones, católico y evangélico, mitad y mitad más o menos. También hay gran cantidad de mormones, porque se formó en Estados Unidos con la doctrina Smith, John Smith, pero es cristiano, creen en Cristo, pero respetan otras creencias. Hay musulmanes en Estados Unidos, hay como un 5% de la población es musulmana. Hay judíos, también hay muchos judíos. Hay una gran cantidad de seguidores de la doctrina hindú, de la yoga, pero lo que no permiten de los musulmanes es que sean terroristas, que no respeten la cultura norteamericana fuera de su casa. Al interior de su casa los musulmanes siguen viviendo como musulmanes, aunque vivan en Estados Unidos, donde la mujer está toda tapada, nada más tiene destapada la cara, donde la mujer comen aparte hombres y mujeres, comen en el suelo, con los dedos, se chupan los dedos y meten el dedo a un plato donde todos comen ahí. Son costumbres musulmanas. Eructan, es educación, es un respeto que tienen los musulmanes. Esa cochinada de eructar es una forma de respeto. Eso afuera de su casa, pues lo ven mal los norteamericanos, como lo ve cualquier man, pero lo respetan, ¿eh? Entonces Estados Unidos es un gran país, el mejor país del mundo. Es el que nos ha dado todas las libertades, el que nos ha dado toda la tecnología que usamos, el que tiene como pilar de su ideología la libertad. Y es cierto, es un imperio económico, no militar. Y es la policía del mundo que nos protegió del nazismo de Hitler, porque derrotó a Hitler. Del imperialismo japonés, derrotó a Japón. Del terrorismo musulmán. Y ahora de las dictaduras latinoamericanas. Y Donald Trump defiende su país. Defiende lo suyo. Con reglas claras. Dice lo que quiere. No engaña. Es un hombre bueno que aparenta ser malo. ¿Por qué? Porque él no quiere que sigan invadiendo su país los migrantes. Quiere que sea migración legal. Pero pues ya no caben más migrantes en Estados Unidos, según se sabe. ¿Por qué tiene que aceptar a más migrantes?
No es la obligación de un país recibir a más migrantes de los que puede tener. Pero los mexicanos y los latinos y dicen, ¿por qué es así que no nos deja llegar? Pues porque es su casa. Yo en mi casa no dejo entrar a todos los que quieran. Dejaré entrar a un trabajador, a dos, a tres, pero no puedo tener a más de 10 trabajadores. No puedo. Bueno, no puedo tener a 2 trabajadores de más. Es un ejemplo. Ahora, es un gran presidente y ganó porque los estadounidenses quieren volver a su supremacía económica, política, cultural, científica, que Joe Biden y el Partido Demócrata hacen a un lado. Se hacen los humanistas, pero a fin de cuentas son los retrógrados que no permiten que el país siga progresando. Y en este momento la lucha entre el bloque comunista, ahora formado por Rusia, China, Corea del Norte, terrible Kim Jong-un en Corea del Norte, esa dictadura espantosa comunista, y cierta simpatía de los países musulmanes con ese bloque socialista, contra el mundo científico, progresista, de las libertades que tiene Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa de Occidente, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Suiza. Esos dos bloques están ahorita en lucha. Y Estados Unidos requería que su presidente volviera a ser uno que va a defender a su país y a su modelo socioeconómico de las libertades y del progreso, que es lo que ha hecho que el mundo esté lleno de tecnología, de avances y de libertades. Y por eso votaron por Donald Trump. No votaron por trampas, por mañas que hizo Donald Trump. Trump fue neto, directo, claro, lo que quería, y logró una gran victoria casi aplastante sobre un partido demócrata, con Joe Biden, que realmente nada más le hizo al tonto, que le hizo una cierta guerra sucia a Donald Trump, por la cual perdió en el 2020 Donald Trump. Y no hay que ver a Donald Trump como un monstruo, no. Es un hombre que tiene sus convicciones económicas y políticas de que Estados Unidos vuelva a ser el país poderoso económicamente y culturalmente. Es lo que quiere. Ahora veamos la diferencia con López Obrador. López Obrador es un hombre malo, vengativo, con apariencia de bueno. A diferencia, Donald Trump es un hombre bueno con apariencia de malo, porque es neto, es directo. Y López Obrador es un hombre malo con apariencia de bueno. Primero, porque dice Obrador, primero los pobres y que quién sabe qué. Pero lo único que tiene López Obrador es lo que logró es haber sido el peor presidente de México y del mundo, porque implantó en México una dictadura comunistoide, una narcodictadura comunistoide, porque destruyó todo como un hombre vengativo, maligno, destruyó todo lo que no hizo él, porque es envidioso. Si él no hizo esto, lo destruye, pero sobre todo para vengarse, según, no sé vengarse de qué, pero según él vengarse del PRI y del PAN que le ganaron. Le ganaron en el 2006 y en el 2012 la presidencia. Vengarse de ellos, destruyendo todo lo que hicieron gobiernos anteriores. El gran avance que llevaba México en democracia, en legalidad, en economía, ese avance que llevaba México, López Obrador llegó a destruirlo, pero con una apariencia de bueno. ¿Pero qué hizo? Implantó una dictadura comunista que es terrible. Van a ver cómo México en pocos años va a estar en la desgracia total por la dictadura de este loco de Obrador que nos implantó y que ahora sigue la otra dictadora, Claudia Sheinbaum. Y porque es el mayor asesino de México, López Obrador. Mayor cantidad de muertos tiene México con López Obrador que en todos los gobiernos anteriores.
porque es amigo y protector y asociado a los delincuentes, a las bandas del crimen organizado, aliado de ellos. Por eso su política fue abrazos, no balazos a los delincuentes. Y el crimen organizado se empoderó al máximo. Y tiene a México, a todo el país sometido. Los delincuentes tienen sometidos a México por culpa de López Obrador. La extorsión que hacen en todo el país los delincuentes, las bandas del crimen organizado, pidiéndoles moches al puestecito de ropa, de naranjas, de tacos, al negocio, a la empresa pequeña, a la empresa grande, es terrible. Y la cantidad de muertos que hubo, más de 200,000, supera al doble la que tuvo Felipe Calderón, al que tanto criticó por eso. Pero fue el peor. Y el crecimiento económico de México en su sexenio promedio fue del 1%. En cambio, de Peña Nieto para atrás, todos fueron del 2.4 para arriba. Fue el peor periodo económico para México con López Obrador. ¿Por qué? Porque ese enemigo de la empresa los ahuyentó, los destruyó, hizo que se fueran, que fracasaran. Y la empresa tuvo grandes problemas en México, porque los odia, porque como es comunista, más que comunista es vengativo, destruyó a la empresa. Y eso hizo que México, su crecimiento fuera muy poco. Y dice el muy mentiroso, porque es un enfermo mental, que disminuyó la pobreza. No la disminuyó, la cambió de manos. Porque si el país fue el que, su sexenio fue el que menos creció económicamente, ¿cómo va a disminuir la pobreza? La pobreza se disminuye cuando crece la economía. Si disminuyó la economía, no puede disminuir la pobreza. La cambió de manos, porque ahora 10 millones de clase media ya es pobre. Y 1 o 2 millones que eran muy pobres son menos pobres. Pero quiere decir que aumentó 7 millones más de pobres López Obrador. Aumentó brutalmente la delincuencia. Pero lo que más caracterizó a López Obrador, que es el gran corrupto, el mayor corrupto en la historia de México. Porque todo fue corrupción en su gobierno, todo. En todos sus programas sociales, que les llama así, hay corrupción en todos. Pero los casos de corrupción conocidos de Ana Guevara en la CONADE, de Zoé Robledo en el IMSS, de Rocío Nale, de Carlos Lomelí con los medicamentos, de Ramírez García, de María Luisa Alcalde, de Delfina Gómez, ladrona en la Secretaría de Educación Pública. Todo es corrupción, todo. Y el caso más conocido de Segalmex, donde también es el padre de la impunidad, López Obrador. A Ovalle, el culpable del fraude, de la corrupción enorme en Segalmex, lo protegió. Y protege a los suyos. Entonces, López Obrador nunca ha ganado nada legalmente. Nunca. Todo se lo ha robado. Con abuso de poder. Con manipulación y con corrupción. Y esta elección del 2024, a diferencia de la que ganó Donald Trump en 2024, que fue democrática, limpia, clara, en esta que hizo López Obrador, donde Claudia Sheinbaum se robó la presidencia, donde los diputados y senadores de Morena y aliados se robaron las curules, porque las que ganaron fue Xóchitl Gálvez del PAN la presidencia, y diputados y senadores la ganó la alianza PAN, PRI, PRD, MC, pero les robaron. Pero además, y las gubernaturas que ganó Morena, no ganó ninguna gubernatura legalmente. Todo fue con corrupción, con abuso de dinero del erario público, con abuso de poder y con la intervención de las bandas del crimen organizado. Bueno, López Obrador nunca ha ganado nada. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México no podía ser jefe de gobierno porque no tenía los requisitos de 5 años de ciudadanía y residencia en la Ciudad de México. Él era tabasqueño todavía. Y aún así, con corrupción, participó y obtuvo más votos. O sea, nunca fue un jefe de gobierno legal de la Ciudad de México. Se robó
la jefatura de gobierno. No es presidente, no fue presidente de México legal, porque cuando ganó el 2018 no ganó. ¿Por qué? Legalmente no ganó, porque hizo campaña más de 5 años y la campaña nada más de 6 meses. Porque rebasó los topes de campaña brutalmente, porque fue financiado por las bandas del crimen organizado. Ya lo dijo el Mayo Zambada, ya lo dijeron los del Chapo Guzmán, fue financiado por el crimen organizado, por lo tanto ya no podía ser candidato. Porque él se hizo guerra sucia contra los partidos PRI-PAN, a los que todos los spots que sacaban en esa campaña contra el PAN y el PRI eran brutales en agresión y en guerra sucia. En cambio, los spots en los que criticaban a Obrador los quitaban porque decían que era guerra sucia. Fue una cosa horrible, fue un robo total. No ganó Obrador legalmente, se robó la presidencia. Es más, hasta el dinero de los fideicomisos del temblor de 2017 los usó para su campaña. Y fue financiado por puros desvíos del erario público, como el que hizo el gobernador en aquel tiempo, Velasco de Chiapas, con desvíos de dinero, como Eva Cadena y gran cantidad que lo reconoció Eva Cadena, gran cantidad de desvíos de dinero, del crimen organizado y con desvíos del dinero del erario público. No ganó Obrador, nunca ha ganado nada. Porque además es un asesino, mató a su hermano cuando estaba en la adolescencia. Es un corrupto estudiante, nunca se robó, se plagió su tesis, o gran parte de esta. Nunca estudiaba, tardó 14 años en estudiar, era un pésimo estudiante que no llegó ni al 8 de promedio. Claro, él como tiene poder puede decir que ahora le cambien los datos y que terminó con 9 puntos y tantos, porque es un abusador del poder. Como trabajador antes de ser político era un corruptísimo, trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Como persona es inmoral. Estaba casado con una y andaba con otra. Estaba casado con la otra y embarazó a una mujer hace poco, una mujer joven. Es una porquería humana López Obrador, porque además es el mayor generador de odio y conflicto. Ha perdido 4 veces y perdió, pero inventó un fraude que no existió nunca. Perdió en el 2006 porque tuvo más votos Felipe Calderón y hasta la fecha sigue diciendo que le robaron la elección. Y se autonombró presidente con un vil loco delincuente en el 2006. Un loco, un delincuente para que lo hubieran arrestado no sé cuánto tiempo. Mandó quemar pozos petroleros cuando perdió en Tabasco. Las 4 veces que perdió y argumentó fraude. Y todas las veces que pierde Morena argumenta fraude. El único que hizo fraude fue él. Pero además, como presidente, es el mayor asesino de México. La Organización Mundial de la Salud lo declaró el de los peores en el COVID. Porque México fue primer lugar de personal médico muerto por culpa de López Obrador en el COVID. Fue primer lugar mundial de letalidad. O sea, de los que se enfermaban, ¿cuántos morían? Llegando hasta el 10 y 11% México. O sea, de 1 de cada 10 se moría, cuando el promedio mundial era del 3%, no del 10% ni del 11%. Y fue tercer lugar mundial de gente muerta en México en el COVID, en un momento dado, con más de 806,000 muertos, de los cuales 300,000 fueron directamente por culpa del mal manejo de López Obrador. Porque el mayor asesino, porque más de 200,000 muertos por homicidios, más de 800,000 muertos por COVID, más gente muerta por desabasto de medicinas, porque fue un verdadero criminal, no dándole medicina a la gente y sobre todo a los niños con cáncer. Por mayor cantidad de masacres, más de 700 masacres, un verdadero asesino López Obrador. Por mayor cantidad de desaparecidos. Y el muy loco fantoche diciendo que fue muy bueno en el COVID, fue el peor, presumiendo el uso de vacunas Morena en el 2021 en la campaña, cuando todos los países vacunaron. Pero México fue de los peores también según la OMS en la vacunación, porque tardó mucho, se puso vacunas de pésima calidad, no vacunó muchos sectores. Mayor corrupción, mayor delincuencia, mayor pobreza, mayor desempleo, mayor impunidad, mayor inflación, mayor atraso económico,
mayor opacidad, un gran nepotismo, hizo millonarios a sus allegados, a sus hijos, como un corruptísimo personaje. Les puso una chocolatera, una cervecera y luego los metió en lo del Tren Maya para pura corrupción. Los hizo millonarios él y a sus allegados, a su prima Felipa Obrador le dio contratos millonarios de parte de petróleos. Es un corrupto espantoso. Y el peor enemigo de la humanidad se peleó con más países que cualquier otro presidente de México. Con España, con Perú, con Ecuador, que rompieron relaciones Ecuador y Perú con México por culpa de él. Con Argentina, con Bolivia, con España, ya lo dije, con Israel, con Ucrania, con Suiza, con Panamá, con Guatemala, con Estados Unidos, con Canadá, se peleó con todos, con la ONU, o sea, está loco, con el mundo, con la OEA, decía, OEA, qué cosa tan fea, ay, qué chistosito, más vulgar, se la pasó ofendiendo a todo el mundo. La peor persona que ha tenido México es López Obrador. Y ganó, se robó brutalmente las elecciones, a eso voy. Donald Trump ganó legalmente, democráticamente, sin hacer mayor uso de dinero que Kamala Harris, sin tapizar al país de propaganda, sin usar trampas como las hizo López Obrador. ¿Por qué? Porque ya llegando al tema concretamente de las elecciones en el 2024, López Obrador, el mayor delincuente electoral, el mayor delincuente, porque siempre ha desacatado todos los contratos legalmente firmados, desacata todas las órdenes judiciales, por eso lo desaforaron en el desafuero del 2004, porque desacató 4 veces una orden judicial, no por complot, no, por delincuente. Y como el mayor fraudulento en todo, además hizo que se metió en las campañas, en los procesos electorales, siendo presidente en todos los procesos electorales que hubo en México a favor de Morena. Hablaba, no podía hacerlo y se metía, y el Tribunal Electoral le dictaminó que se estaba metiendo ilegalmente y le dictaminó como delincuente electoral, que después lo quitó porque el abuso de poder de Obrador hace que quiten todo lo que no le conviene. Más de 40 intervenciones legalmente confirmadas legalmente de que violó la ley. Más de 100, pero de las 17 claramente dictaminadas. Porque si Morena ganó, no ganó, se robó todo por la gran cantidad de dinero que usó del país. Tapizó brutalmente el país con propaganda morena, brutalmente. Por cada 1000 o 2000 letreros, anuncios, bardas pintadas de Morena, había una, máximo una de la oposición. Ese no es dinero de Morena, es dinero del país. Por eso ganó, por eso se robó las elecciones, con tantísima propaganda. Curiosamente, en la madrugada de ese mismo día de la votación, del 2 de junio del 2024, en la noche, quitaron toda la propaganda que pudieron los de Morena, porque estaba la prueba del fraude más espantoso. ¿Por qué quitaron la misma noche toda la propaganda que pudieron? Eso nunca se ha hecho, para tapar su fraude tan brutal. Porque hizo campaña mucho tiempo antes, porque el dinero que hicieron fue brutal. Pero viene lo peor, ahí porque Obrador se metió descaradamente afectando la imagen de los partidos de oposición y de Xochitl Gálvez. Pero viene lo más grave, los siervos de la nación que contrató, que según eso para servir para el país, lo usó para Morena, haciendo propaganda por Morena. Porque además, eso ya es gravísimo, pero además diciéndole los servidores de la nación a la gente que si no votaban por Morena les quitaban los programas sociales. Está comprobadísimo. Eso es una violación brutal. Por eso Morena ya no tenía que haber participado en nada. Fue un robo descaradísimo, pero ya en la jornada electoral se comprobó que la que ganó fue Xochitl Gálvez del PAN, PRI PRD.
la que ganó con 53% de la votación. Claudia Sheinbaum tuvo el 35%, pero con una duplicación de boletas y trampas se robó la presidencia Claudia Sheinbaum. Igual en el Congreso, ganaron los diputados y senadores del PAN, PRI, PRD, y quedó en segundo lugar los de Morena, PT y Verde. Todo fue robo descarado, pero además, después de que se robaron y llegaron al 54% de la votación por robo el Congreso de PT, Morena y Verde, tuvieron el descaro de llevarlo a una sobrerepresentación. Ese 54% convertirlo en el 75% de curules y diputados del PAN, PRI, PRD, de Morena, PT y Verde, el 75% de diputados de Morena, PT y Verde, cuando se robaron y llegaron al 54%, lo hicieron 75%, y la oposición, a la que le robaron, pero que digamos que lo pusieron como un 43%, los bajaron a 25%. ¿Es eso legal? ¿Es eso democrático? ¿Es eso justo? No, es un robo descarado, y ya con ese robo tan descarado, tener la mayoría calificada con puros robos que en el Senado ni así las obtuvieron, pero que después con extorsiones, amenazas, sobornos y todo, hicieron que 2, 3 senadores votaran a favor de Morena, con puras amenazas, con puras extorsiones, con puros sobornos descarados. ¿Para qué? Para implantar la dictadura comunista, la narcodictadura comunista de López Obrador. Porque además Claudia Sheinbaum no era la candidata, porque hubo fraude ahí también, corrupción brutal en el proceso interno de Morena, PT y Verde, donde los dos candidatos fuertes eran Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard se quejó oficialmente de 63 corrupciones, violaciones a la ley y abuso de autoridad que hizo López Obrador y Claudia Sheinbaum para que se quedara Claudia Sheinbaum. ¿Se dan cuenta? López Obrador destruyó todas las instituciones que pudo, destruyó al país, destruyó su democracia, su República Federal Democrática, y destruyó todas las instituciones que pudo. Tiró a la basura millones y millones de dinero por pura maldad, por pura venganza. Y lo que logró fue implantar su dictadura, meter a México en una dictadura comunista que a la larga va a empobrecer. ¿Y cómo fue su estrategia? Regalar dinero. Nadie niega que regalar dinero pues, esté mal, pero la forma en que lo hizo fue robándole el dinero a todas las secretarías de Estado, dejando sin medicina a la gente que murió, sin hacer obra pública más que 2, 3 orillas por ahí ridículas, que les salieron el triple de caro, como el Tren Maya y Dos Bocas y Santa Lucía y una que otra tarugada. ¿Qué pensiones que dio? Que el que las implantó en todo el país fue Vicente Fox del PAN. Y Obrador se puso a regalar dinero, a decir un discurso mentiroso todo el tiempo, a abusar del dinero del país, pagando una conferencia matutina carísima todos los días, excepto sábados y domingos, en lugar de comprar medicinas para tanta gente que mató el muy desgraciado. Y con eso logró idiotizar a la gente, regalando dinero y mintiendo, hablando mal de todos como un calumniador brutal, destruyendo todas las instituciones que hizo el gobierno anteriormente, en otros gobiernos, como un vil vengativo, destructor maligno, hablando bien de él con puras mentiras, puros logros falsos. Con todo eso, logró idiotizar a la gente, que lo aprueban como en un 60%, que es menor a la que tuvo Calderón, 65%, Zedillo y todos los anteriores. Pero esta aprobación que tiene Obrador es con pura propaganda. Todavía cuando terminó, letreros miles de bardas diciendo hasta siempre querido presidente, y su carita del AMLito, es mejor que pongan al Chucky, que es mejor el Chucky
que el AMLito, él es asesino loco de AMLito. Entonces, la diferencia entre Donald Trump, al que consideran el malo, que es el bueno porque defiende la democracia, la libertad, el progreso, la ciencia, la tecnología, y que es el policía del mundo contra terroristas musulmanes, contra dictaduras latinoamericanas, contra comunistas. Y en la otra cara, el hombre más malvado, el anticristo López Obrador, asesino, ladrón, corruptísimo, mentiroso, engañador, engañaidiotas que lo apoyan. López Obrador, que se ha robado todo lo que ha logrado, no ha ganado nada legalmente, nada, todo ha sido con abuso de poder, con abuso de autoridad, con autoritarismo, con corrupción, con abuso del dinero del pueblo, con campañas muy anticipadas, puro robo. Claudia Sheinbaum no es la presidenta, es la que se robó la presidencia. López Obrador nunca fue presidente, se robó la presidencia. Entonces tenemos dos imágenes, el de un hombre muy criticado, porque parece malo, pero es bueno, quiere el progreso, quiere la libertad y defiende su país, y no acepta las dictaduras comunistoides, terroristas, ni nada. Y uno que apoyan muchos, pero que es un hombre maligno, vengativo, que tiró a la basura más de 4 billones de pesos, que endeudó brutalmente a México y que dio pensiones. Pero ¿saben qué, seguidores de Obrador? Se acabó el dinero. Destruyó todo y se acabó el dinero para que le aplaudieran y votaran por él y Morena. Pero ya no hay dinero. Ya no se va a poder seguir apoyando con pensiones igual a la gente. Porque se acabó el dinero que había. Porque para regalar dinero no lo generó. Nada más se lo robó a todo y lo regaló. Es bueno dar pensiones. Y todos lo aprobamos. Pero la forma en que la hizo nada más destruyó la economía de México. Porque fue el peor sexenio en economía, el de López Obrador, creciendo al 1%. El peor en salud, que es un verdadero loco, enfermo mental, psicópata, desgraciado, engañador de idiotas, que son mejor que Dinamarca, reverendo loco, para tapar el hocico y meterlo no sé a dónde para que no esté diciendo de locuras brutales. México la atención a la salud está en el lugar 120, cuando Dinamarca es el número 1, y este loco diciendo que estamos mejor que Dinamarca se burla de ustedes mexicanos, y ustedes que votaron por Obrador les dice animales, que les da como a los gatitos hay que darles su comida, los tachó de animales y votan por él. Están idiotizados, no razonan, usan las palabras que él usa sin saber ni qué significan. Nada más les digo una cosa, empobreció a México, aumentó la delincuencia, aumentó brutalmente la corrupción, fue enemigo de todos, creó conflictos de México con todos y implantó su dictadura comunista, que te van a quitar tu casa, tu empresa, tu negocio, porque en las dictaduras comunistas te quitan todo, porque ya no hay propiedad privada, le llaman propiedad social. ¿Qué quiere decir? Que tu casa, aunque tengas escrituras, no es propiedad privada, va a ser propiedad social, o sea, del gobierno. Y si el gobierno quiere, te la quita. En las dictaduras comunistas les pueden quitar su casa, su negocio, les quitan su libertad de estudiar lo que quieran, trabajar en lo que quieran, creer en lo que quieran, te van a quitar tu religión. Yo creo en Cristo y me van a querer quitar mi creencia en Cristo. Ya te fregaste con López Obrador. El anticristo asesino, el mayor asesino de México, corrupto, delincuente, que creen que es bueno algunos idiotas o muchos idiotas, porque es un hombre malo con apariencia de bueno. Y Donald Trump, que es bueno con apariencia de malo porque dice la verdad. Muchas gracias.